El transformador eléctrico. Vamos a ver aquí algunos conceptos de un dispositivo eléctrico, que tiene muchísimas aplicaciones, y está presente en casi todas las instalaciones eléctricas del ambiente urbano, donde lo podemos ver colocado sobre postes, columnas, o dentro de instalaciones cerradas, hasta en forma diminuta, en aplicaciones electrónicas, en plaquetas de circuitos electrónicos. Una aplicación común está dentro del cargador de tu móvil de telefonía. Los transformadores eléctricos de gran potencia permiten utilizar los altos voltajes generados en las centrales eléctricas. Se pueden usar para aumentar los voltajes, para permitir que la energía eléctrica sea transportada desde el sitio del generador hasta el usuario. Los transformadores permiten hacer muchas cosas con electricidad. El transformador eléctrico es un dispositivo relativamente silencioso, que está oculto en recintos por encima y por debajo del suelo. No tiene partes móviles, excepto ventiladores en algunos casos, y tiene una eficiencia superior al 99%. Los transformadores pueden variar en tamaño desde pequeños ensamblajes del tamaño de un guisante, hasta gigantes que pesan más de 500 toneladas. Sin embargo, los principios que rigen la función de los transformadores eléctricos son los mismos, sin importar el tamaño o el uso que se les dé. Un transformador funciona sin conexión física entre las bobinas de entrada y salida. El principio utilizado es la inductancia mutua. La corriente fluye hacia la bobina primaria del transformador. Esta corriente crea un flujo magnético. El flujo magnético, en efecto, acopla la bobina primaria con la bobina secundaria. El voltaje es inducido en la bobina secundaria. El voltaje inducido se puede variar aumentando o disminuyendo el campo magnético. El resultado de la operación de un transformador es la inducción, una fuerza electromotriz en la bobina secundaria. El transformador eléctrico es un dispositivo electromagnético estático, destinado a la transformación de una corriente alterna, primaria, en otra, secundaria, de otras características, en particular, tensión y corriente distintas, siendo como es un aparato destinado a ser utilizado en corriente alterna exclusivamente. Su uso permite disponer en forma sencilla de la amplia gama de tensiones requeridas por la técnica, adaptándolas a las tensiones de generación, transporte y distribución disponibles en la actualidad. Hay que tener en cuenta el concepto de que el transporte a larga distancia de corriente eléctrica se hace a altas tensiones, que son valores muy elevados por sobre los utilizados en la red pública de conexión al hogar, y esto es debido a que a elevadas tensiones, las pérdidas por calentamiento en los conductores son menores, ya que la tensión se eleva y disminuye la intensidad para la misma potencia de transporte, y al ser menor la intensidad de corriente, hay menor disipación de calor, y para ello es fundamental el uso del transformador eléctrico, que eleva o reduce la tensión de línea, según su ubicación en la red. Así, la inclusión de transformadores elevadores permite obtener las altas y muy altas tensiones indispensables para poder transportar la energía generada en centrales muy alejadas de sus centros de consumo, reduciendo a un mínimo las inevitables pérdidas que se producen durante el trayecto. A la vez, la inserción de transformadores reductores en las cercanías de los mercados consumidores permite disminuir las tensiones a valores compatibles con los que se utilizan en forma local. El transformador es una máquina de elevada eficiencia y concepción relativamente sencilla, cuyo funcionamiento se basa en la producción de fuerzas electromotrices por medio de dos o más arrollamientos, que abrazan un núcleo de material ferromagnético, laminado y cerrado, común a todos ellos. En las figuras se ilustran los principales elementos constitutivos del transformador en una instalación monofásica. Veamos algunos conceptos de campos magnéticos. Cuando fluye una corriente continua en un conductor, se produce un campo magnético circular alrededor del conductor, como se muestra en la figura.
Los campos magnéticos crean un flujo magnético o líneas de fuerza asociados con ellos. Cuando una corriente pasa a través de una inductancia o bobina, el campo magnético de cada conductor se suma, para formar un campo magnético como se muestra en la otra figura, similar al de un imán. Si se coloca un imán, como se muestra, con su polo norte cerca del polo sur de la bobina, será atraído hacia la bobina. Si el imán se invierte, será repelido por la bobina, es decir, los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen. Cuando se corta la corriente, el campo magnético en la bobina comienza a colapsar y al hacerlo induce un voltaje, con polaridad inversa, en la bobina, en la dirección opuesta al voltaje de conducción inicial, para oponerse al colapso de la corriente. La facilidad de establecer las líneas magnéticas de fuerza, cuando se aplica un voltaje a través de un inductor, es una medida de su inductancia. Los materiales como el hierro dulce o la ferrita, son conductores de líneas de fuerza magnéticas, de modo que la fuerza del campo magnético y la inductancia de la bobina aumentan considerablemente si se utiliza uno de estos materiales como núcleo de la bobina. La inductancia cambiará a medida que el núcleo se mueva hacia adentro y hacia afuera de la bobina. Por tanto, tenemos un medio para medir el movimiento. Las líneas magnéticas de fuerza forman un circuito completo como se muestra en la figura. La resistencia a estas líneas de fuerza, conocida como reluctancia, se puede reducir al proporcionarles un camino tanto dentro como fuera de la bobina con un núcleo de hierro dulce. Con una reluctancia reducida, el flujo magnético aumenta varios órdenes de magnitud en el núcleo magnético cerrado. Si el imán de la figura se reemplaza por una segunda bobina, y hay una corriente alterna que fluya a través de la primera bobina, entonces la formación, colapso, e inversión de líneas magnéticas de flujo en el primera bobina, también abarcará e inducirá una fuerza electromotriz de corriente alterna en la segunda bobina. Y tendremos así el principio de un transformador, donde hay que tener en cuenta que debe haber una variación en la tensión de la primer bobina, para que a la vez varíe el campo magnético, y se induzca así una corriente en la segunda bobina. Si se aplicara solo corriente continua, no habría variación de campo magnético, y no habría inducción secundaria. ¿Qué es la inductancia mutua? Los efectos electromagnéticos producidos entre dos circuitos que se encuentren próximos, esto es, cuando los respectivos campos magnéticos de los mismos se influencien entre sí, han sido incluidos bajo la denominación de inductancia mutua, o inducción mutua. Estos fenómenos son de gran aplicación en electrónica, radio y televisión, donde los transformadores de corriente eléctrica representan un ejemplo típico de la inducción mutua entre dos circuitos. Para poder interpretar mejor el efecto de inducción mutua, recurramos a la figura, donde se representa un inductor L1, alimentado por una corriente alterna, y otro inductor L2, al que vamos a considerar se encuentra próximo al primero, de modo que sea influenciado por el campo magnético de aquel. Evidentemente, al cerrar el circuito sobre L1, circulará por este bobinado una corriente alterna, que a su vez dará origen a un campo magnético variable. Como L2 está próximo, este campo magnético ejercerá su acción sobre el mismo, creando sobre L2 una fuerza electromotriz de autoinducción. La tensión presente sobre L2 originará una circulación de corriente que será acusada por el galvanómetro intercalado. Por lo tanto, L2 a su vez originará un nuevo campo magnético debido a la fuerza electromotriz inducida, y este nuevo campo magnético afectará también a L1, que fue el que le dio origen. De resultas de ello se verán, pues, afectadas las respectivas autoinducciones de L1 y L2 en sus valores propios. Cuanto más próximos se encuentren entre sí ambos bobinados, mayor será el efecto mutuo provocado. Definimos al enrío Henry como la unidad de inductancia, diciendo que se tiene una inductancia de un enrío cuando una bobina es recorrida por una corriente que variaba a razón de 1 amperio por segundo.
y es capaz de generar una fuerza electromotriz de autoinducción de 1 voltio. Pues bien, podemos decir ahora que el valor de inductancia mutua del circuito de la figura vista será de 1 Henry, cuando una variación de corriente de 1 amperio por segundo sobre L1 genere sobre L2 una fuerza electromotriz inducida de 1 voltio. Es natural pensar entonces que para que sobre L2 se genere 1 voltio, será necesario aproximarlo a L1 en una medida dada. Esto determinará el grado de acoplamiento entre ambos circuitos y afectará al valor de inductancia mutua. Se dice que dos circuitos se encuentran acoplados entre sí por la inductancia mutua. Esta se representa con la letra M. Generalmente se hace uso de la inductancia mutua para transferir, por medios magnéticos, la energía eléctrica de un circuito a otro. La inductancia mutua de dos circuitos magnéticos es máxima cuando se logra un acoplamiento máximo. En el caso de la figura que consideramos, si todas las líneas de fuerza generadas por L1 alcanzan o cortan a todas las espiras de L2, existe acoplamiento máximo. Como esta condición resulta en la práctica imposible de alcanzar, se puede expresar el grado de acoplamiento entre dos circuitos en tanto por ciento. Hay acoplamiento, digamos, del 25%, cuando todas las líneas de fuerza atraviesan solo una parte del bobinado, o cuando solo una cuarta parte de las líneas de fuerza atraviesan todo el bobinado. Es posible llegar a un grado de acoplamiento de casi el 100%, cuando se montan dos bobinados sobre un mismo núcleo, como en el caso de los transformadores de potencia, en los cuales es imprescindible una elevada transferencia de un circuito a otro. ¿Qué es la relación de transformación? Los transformadores son dispositivos que transfieren energía de una bobina primaria a una segunda bobina secundaria. Las líneas de flujo se concentran en el núcleo, y debido a la reducida reluctancia dentro del núcleo completo, existe un acoplamiento muy eficiente y estrecho entre las dos bobinas. Esto permite la transferencia de energía de una bobina a otra, con bajas pérdidas, mayor que 95% de eficiencia sin tener ninguna conexión eléctrica directa entre las dos bobinas, como se puede ver. Esto también permite la transferencia de energía cuando se producen variaciones de niveles de magnitud de corriente continua. Al ajustar la relación de vueltas entre las dos bobinas, se puede aumentar o reducir la salida de voltaje de la bobina secundaria. El transformador puede ser de 2 arrollamientos, o de 3 o más arrollamientos, es decir, de devanado con 3 o varios circuitos. Según las clases de corriente, los transformadores se clasifican en monofásicos, trifásicos y multifase. En un devanado o arrollamiento multifase de transformador, todas las fases de los arrollamientos de la misma tensión están conectados de acuerdo con esquemas estipulados. El arrollamiento del transformador, al cual se aplica la energía de la corriente alterna, se llama primario, y el otro, del cual se extrae la energía, se llama secundario. Todos los valores que pertenecen al primario, como por ejemplo, potencia, corriente, resistencia, etc., se denominan también primarios, y los que pertenecen al secundario, se llaman valores secundarios o de secundario. La relación existente entre el número de espiras del primario y del secundario de un transformador determinará el valor de la fuerza electromotriz inducida sobre su circuito secundario. Un transformador que posea en su secundario mayor número de espiras que las del primario, inducirá sobre aquel una tensión mayor que la aplicada. A la inversa, un secundario con menor número de espiras que las del primario generará una tensión menor que la del primario. La relación que existente entre la tensión del primario, SUP, y la tensión del secundario, SVC, es igual a la relación entre el número de espiras del primario, NSUP, y el número de espiras del secundario, NSVC. Verifiquemos la fórmula, de la cual deducimos que la tensión inducida en el secundario es proporcional a la relación del número de vueltas del secundario con respecto a las del primario. Por tanto,
A la relación entre vueltas o entre tensiones del primario y secundario se la denomina relación de transformación. La energía absorbida por el primario de un transformador está relacionada directamente con la energía consumida por el circuito secundario. Esto significa que un transformador no es un dispositivo que sea capaz de generar energía, sino meramente un elemento electrostático que transforma los valores de tensión y/o corriente a los valores deseados. Si esta información te resulta útil, esperamos que la compartas y nos des un like en la parte inferior del video. Muchas gracias.